Sí, aparece en pantalla ahí también nuestro WhatsApp para que se pongan en contacto, sugieran también si tienen algún interés comercial, también lo pueden hacer a través de ese vínculo que es el WhatsApp. Bienvenida, chiquilla. Gracias, ahí está. Aquí vienen. Oye, vamos con don Francisco. Don Francisco Álvarez, déjeme abrirle el micrófono. ¿Dónde lo tengo aquí? Aquí está, perfecto, ahí está. ¿Cómo está ahí, Panchito? Bienvenido, ¿eh? Hola, ¿cómo estamos? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. A ver, déjeme ponerlo en Sí, pantalla ahí en toda la amplitud, ¿no es cierto?, con su título y todo lo demás. Ahí está, don ahí. Francisco Álvarez, químico farmacéutico, docente de la UNAP Viña del Mar. Oiga, ¿se mejoró 100%? ¿Cómo está usted? A ver, Sí, cuénteme. ¿Qué le ya pasó, oiga? estamos ¿Qué le pasó? 100%. No, me contagié con un virus respiratorio, partí con una gripe común, pero después ya pasó a bronquitis, entonces me empezó a complicar un poco, Ya. pero ya estamos aquí de vuelta a normal, que fue algo pasajero, así estuve casi 2 semanas eh, fuera de acá de la radio y bueno, de la pega también. Sí, fuera de combate. Oye, Pancho, y esto tiene que ver también por tu debilidad, no sé si se llama así, no sé tú, pero quedaste un poco débil, quedaste con secuelas posterior al COVID. Casi ninguna. La verdad es que eh, no soy el único caso de lo que le ha pasado, que estos virus que se vieron ahora en agosto fueron mucho más fuertes. No tanto en cantidad como lo que vimos entre la quincena de junio y la quincena de julio, pero me tocó y pasó además. Pero la verdad es que tampoco lo podía asociar con, con alguna secuela. Yo creo porque también tenía harto trabajo, entonces uno también el estrés Sí, tampoco claro. ayuda mucho. O sea, si uno está un poquito estresado o tiene mucha pega, eso tampoco te ayuda a que Mm. tu inmunidad Sí. esté fuerte. Así que, Es que no sé, no sé si es una creencia, si tiene asidero científico o médico, digamos, pero quienes tuvieron COVID, digamos, sobre todo con intensidad, como fue tu caso, ¿no es cierto?, quedan como desprotegidos, más débiles o inmunológicamente más posibilitados, digamos, a sufrir con mayor intensidad un resfrío, una gripe o la influenza o lo que haya sido, digamos, ¿ah? La enfermedad respiratoria. ¿Están así? sí, esa es una realidad que la están viviendo muchas personas, el post-COVID, Mm. ¿cierto? En el fondo incluso vimos que hubo una ministra que se tuvo que retirar del cargo, ¿cierto? Por el post-COVID, en cuanto a las secuelas que se tuvieron después, no tan solo en poder tener más complicaciones cuando se enferman, ¿cierto? Sino que mantener complicaciones crónicas a largo plazo, no tan solo desde el punto de vista pulmonar, respiratorio, sino que también a nivel cardiovascular, donde las personas se sienten más cansadas, más agotadas, y eso hace de que claramente cuando tengan desafíos más grandes no puedan dar lo suficiente, como le pasó a esta ministra, ¿cierto? Y que tengan que salir del cargo. Lo mismo le ha pasado a otras personas que no están viviendo al 100% por estas complicaciones que se llaman post-COVID. Ok, oye, Panchito, antes de entrar fíjate que ahí tenemos manifestación en la calle Valparaíso, por el rechazo a la ley de usurpaciones, como la ley de antitoma. Bueno, en pleno trámite parlamentario, digamos, pasa al Senado. Bueno, está complicado ahí porque hay posiciones, incluso se habla del veto, que en definitiva va a proponer el gobierno, digamos, si es que esto sigue avanzando. Así que eso es lo que está sucediendo, queríamos destacarlo también, está promocionado, está posteado ahí, entregado en las noticias de nuestro ex Twitter, ¿ah? Ahí en nuestra UCB Radio, 103.5. Oye, Sí, a mira, propósito, perdón, sí, encuentro peligroso eso lo que la postura del gobierno, ¿no? Que dice, Elizalde dijo ayer que el gobierno no lo iba a promulgar si seguía avanzando. o sea, Yo va a presentar el yo creo veto, que eso eso es es. súper yo creo que esa cuestión o sea, esa frase es súper antidemocrática. Eh, no sé, a mi parecer lo encuentro riesgoso, sobre todo en un contexto de que el gobierno dice por un lado, a pesar de que no tan solo se ha caído en esto, sino que también lo dijo el presidente ayer, de que finalmente hablan de la unidad, de trabajar en conjunto con la oposición, y al final lo único que están haciendo esta semana, hacer una
cantidad de idioteces que están haciendo con lo que están diciendo, que en el fondo, más que la unidad, están dividiendo el país. O sea, encuentro que la brújula del gobierno se le está perdiendo y claramente no se están poniendo en el lugar de lo que le está pasando a las personas y la delincuencia, y sobre todo el tema de las tomas, es algo que hoy en día es el dolor de muchas personas, no tan solo de personas que tienen alto ingreso, sino que también personas que como lo vimos en la situación de esta panadería en el Cajón del Maipo, donde unas personas extranjeras se habían tomado la panadería y los dueños no podían entrar. Entonces, yo encuentro súper grave los dichos del gobierno, y en el fondo yo creo que en vez de decir, oye, no lo vamos a promulgar, esta es nuestra propuesta. O sea, uno tiene que siempre partir construyendo de una propuesta y no colocar al tiro una zancadilla de decir, oye, esta cuestión no va a avanzar. Bueno, claramente, digamos, ha sido discordante el ánimo, tal vez, que tenemos todos de unir y de conmemorar o recordar una celebración, una fecha, cualquiera sea, pero en particular estos 50 años, de buena manera. Y las buenas maneras son tratando de no desunir. Y hay gente que está pensando, ¿no es cierto?, que como tú los has explicado también, ¿no es cierto?, algunas declaraciones han sido claramente ofensivas o motivadoras, digamos, para segregar más, para distanciar más las posiciones que ya están absolutamente polarizadas, como sabemos. Lo vamos a conversar políticamente también con otro de los invitados de Convergencia Social, con el concejal Aguilera, para ver también el otro lado de la medalla. Sí. Que tiene también. No, sí. Tiene otro relacionamiento, tiene otro compromiso respecto al tuyo que tú acabas de entregar. Vamos a ver cómo se desarrolla esto en el Congreso. Pues, ahí se supone que las leyes se tienen que tratar en el Congreso. No, pero para eso, Jorge, tú tienes panelistas de distintas opiniones. O sea, eso también es importante, que este medio y este programa es pluralista totalmente en ese sentido, así que se agradece también. Oye, termina la alerta sanitaria mañana, COVID en nuestro país, se va al mes de agosto, pasamos a agosto, si eso es lo más importante. Oye, perdón, ¿y la Leo no se contagió con tu cuestión respiratoria? ¿No? ¿Nada? No, te pasó, o sea, tiene mejores defensas que yo. eso es lo que la conclusión. No, pero la leche materna, eso ayuda un montón. Bueno, ya. Toda la comunidad de la mamá también. Se termina la alerta sanitaria. ¿Qué implica esto? ¿No es cierto que los colegios, si es que no están en paro, podrían, digamos, no usar se elimina el uso obligatorio de las mascarillas en la población en general. Ya. Yo creo que a lo menos en los centros de salud se van a seguir utilizando de forma preventiva. Pero definitivamente es el término de las medidas sanitarias en el contexto de la pandemia. Y esto, bueno, el efecto de la población claramente va en el sentido o más simbólico del tema de la mascarilla, que no va a ser obligatorio en ningún sentido, sino que también tiene un impacto negativo en cuanto a los recursos humanos, o sea, en cuanto a la disminución de personal de los hospitales. Por sí, que ha sido una preocupación del gremio, que se ha escuchado. Sí, mira, hay una preocupación por parte de los gremios de salud. ¿Por qué? Porque hay algunos hospitales que definitivamente notificaron a todas las personas que están contratadas por la alerta que llegaban hasta finales de agosto. Hay otros que han hecho esfuerzos porque han tenido el marco presupuestario para poder pasarlo a contrata, a honorarios a esos funcionarios que están contratados por la pandemia. Y hay otros que simplemente, como para no desvincularlo ahora lo extendieron un mes más, ¿ya? Ahora, ¿cuál es lo preocupante de todo esto? Después de la pandemia, desde la atención primaria hasta los hospitales hay una gran sobrecarga, ¿ya? Porque empeoraron todos los índices de salud pública, aumentaron las enfermedades crónicas, aumentaron los pacientes descompensados, y por lo tanto todo ese personal que estaba contratado específicamente en el contexto de la pandemia, y esto hay que decirlo, estaban haciendo funciones para poder sopesar ese impacto negativo de mayor demanda. Entonces, por lo tanto, sacar a todo ese personal de un día para otro es una locura, Jorge, porque en el fondo es como aumentar la carga de los que ya estaban de base, ¿cierto?, para poder enfrentar
una carga que está aumentada. Entonces, yo veo que es complicado. Lamentablemente, con el fin de la alerta, hay un marco presupuestario que se tiene que respetar. Si eso no se respeta, claramente eso provoca otros problemas con Contraloría, por ejemplo, o con los recursos de la Administración del Estado. Entonces, es una situación muy compleja. Entre comillas, lo único positivo es que estamos viendo que los virus respiratorios están bajando harto, pero aún así, como te comentaba, la carga de compensaciones de enfermos crónicos, ¿cierto? Sigue siendo muy alta y la lista de espera también sigue siendo muy alta, por lo tanto, no es algo que se pueda solucionar de un día para otro. Sí, oye, y hay molestia ahí en el entorno a los integrantes de la Comisión de Salud, ¿eh? La ausencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la sesión donde se estaba analizando o se pretendía la inminente desvinculación que se van a realizar por parte de los trabajadores contratados por la alerta sanitaria de COVID-19. Hasta el 31 de agosto ese personal cumplirá funciones, pero ¿qué pasará después? Es lo que se plantean y qué efectos tendrá esa merma del recurso humano. Esas son las preguntas que querían interpelar, digamos, por parte de los parlamentarios ahí al ministro de Hacienda. Y esto está Juan Luis Castro, ¿no es cierto?, que es el presidente digamos, de los senadores de la Comisión de Salud. Está Francisco Chaguán, Sergio Gaona, Jimena Órdenes, senador Iván Flores. Oye, ¿cuánto estamos hablando? ¿Se habla de 6.000? ¿Eso serían, digamos? Sí. 6.000, pero esa cifra se podría reducir un poco respecto a los esfuerzos que están haciendo los centros hospitalarios, por ejemplo. Ya. Pero es una cantidad inmensa de funcionarios que están ahí esperando a ver qué pasa. La verdad es que estamos a 30 de agosto, mañana es 31, ¿cierto? Incluso hay algunos que están esperando hasta mañana para ver si cambia algo, ¿ya? Pero claramente estamos viendo que ante la falta de la presencia, por ejemplo, del ministro Marcel, que da una explicación sobre este tema, la verdad es que el gobierno ya tomó algún lineamiento. Los hospitales por sí solos están tratando de salvar la máxima cantidad de funcionarios que puedan, ¿cierto?, para que no se vayan, pero es una situación muy compleja, está muy difícil. De hecho, yo creo que la mayoría de esos funcionarios lamentablemente van a ser desvinculados por un tema de falta de soporte presupuestario. Oye, Francisco, estamos con Francisco Álvarez, ex CRM de Salud, militante activo, ¿no es cierto?, Renovación Nacional, Pancho. Sí. Ya, perfecto. Sí. Por eso que se mete en la política también, además que le gusta la política, es político también. Oye, Pancho, y claro, con esto de que termina la alerta sanitaria mañana, claro, tú dices las mascarillas en los colegios, pero también el tema del teletrabajo está incluido. ¿Habrá modificaciones? ¿Las empresas tienen que ceñirse a alguna indicación del gobierno o desde, qué sé yo, el Ministerio de Salud en este caso? Mira, se han establecido algunas recomendaciones respecto al teletrabajo en cuanto al funcionario público, pero respecto a los funcionarios privados, eso principalmente cabe a la responsabilidad de cada empresa, ¿ya? Ya. Yo lo que vengo viendo es que hace por lo menos un par de meses, ya con harta fuerza, las empresas en general están llamando a sus trabajadores para que vuelvan a trabajar presencialmente. Ahora, hay otras empresas, Jorge, que le acomoda mucho el tema del teletrabajo. ¿Por qué? Porque no tienes que arrendar oficinas, no tienes que pagar los gastos comunes, ¿cierto? La luz, el agua, la electricidad, el internet, etcétera. Entonces también es un mecanismo de ahorro de costo, pero ahora ese costo aquí se transfiere al trabajador que está en su casa, que tiene que usar todas las cosas de su casa para poder desempeñar el trabajo. Entonces, ahí hay como un tema que en el fondo está abierto y que en el fondo quedó instalado con la pandemia, pero en el sector privado queda el pedido de cada empleador. Bueno, y ahí hay distintas observaciones, distintas vivencias, porque hay algunos que dicen que los empleados que han optado, digamos, por el teletrabajo, que lo han pedido, lo han solicitado y la empresa ya dice, bueno, dicen sentir que son como no bien recibidos, digamos, por parte del empresario, como que dicen, está haciendo teletrabajo, como que está sacando la vuelta, como que no está cumpliendo 100%, como que todavía está débil el sistema del teletrabajo. En algunas empresas, porque otras han fortalecido y se han dado cuenta, se redujo la cantidad de empleados y le han potenciado, digamos, el trabajo, asistiendo desde la casa, digamos, cada uno de las labores. Entonces,
es como súper compartida, digamos, depende qué te tocó nomás. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, no sé, nosotros que somos funcionarios de salud no podríamos, o sea, hay modalidades que te permiten poder hacer telemedicina, por ejemplo, Sí. pero, por ejemplo, aquellos que trabajan directamente en la unidad, atendiendo a pacientes directamente, no podemos hacer teletrabajo, tenemos que estar con el paciente. Todavía nosotros en Chile no tenemos una tecnología, hay pilotos a nivel internacional donde prácticamente robots hacen la pega, ¿cierto? Pero eso tampoco a nivel internacional está tan validado como para que el recurso humano como tal sea desplazado por máquinas, por ejemplo. Si bien la tecnología ha avanzado bastante, por lo menos aquellos pacientes que están hospitalizados, uno no tiene que estar ahí 100% presencial atendiendo al paciente para que se recupere lo más pronto posible. Por ejemplo. Oye, escucho ahí a la Leo y no he escuchado a los gatos. No se te ha cruzado el gato tampoco, porque tiene siempre, No, digámoslo para quienes nos están viendo, tiene sus regalones ahí y se pasean sí, por la mesa y todo. ¿Eh? tengo mi regalar, como tú sabes, agosto es el mes del gato, así que se han Oye, bueno, portado súper ¿y bien. qué pasó con con un hongo? No sé cómo fue la cuestión de los gatos. Con el hongo, sí, Sí, con el hongo felino que está haciendo Mira, y más encima tuvimos la mala suerte que el primer caso se produjo en Concón, sí, pues. donde tuvieron que sacrificar al animal. Y de hecho estaba viendo también ahí la opinión de algunos veterinarios. La mayoría de los veterinarios dicen que si algunos de estos animales se contagian, van a tener que ser sacrificados. Yo creo que Ahora, hay que... ¿cómo es el contagio, Francisco? El contagio principalmente se produce entre los animales, ¿cierto? Pero también nosotros los seres humanos lo podemos transportar, ¿cierto? Este hongo, y también nosotros nos podemos contagiar, pero básicamente los que tienen mayor riesgo son aquellos felinos que callejean, ¿ya? Que salen a la calle. Ellos tienen mayor peligro. Por ejemplo, mis gatos no salen a la calle, así que la única Pero le posibilidad de que gustaría. alguien te cuida. ¿Ah? Pero le No, gustaría. no, o sea, yo creo que los dejo en la calle y no los veo nunca más. Po. Claro. Y son gatos. Sí, no. No, lo que pasa es que los gatos, a diferencia de los perros, no tienen el mismo sentido de orientación. O sea, por ejemplo, un perro sale a la calle y lo más probable es que vuelva, pero el gato no tiene el mismo sentido de orientación y por eso se pierden con más sentido, excepto aquellos gatos que ya son callejeros, que ya se la saben más o menos, ya conocen bien su territorio. Oye, pero para dejarlo súper claro, el tema del hongo, por la cercanía y por lo que salió en la prensa, también en los medios, ¿es un tema evidente de preocupación o, digamos, es un caso muy esporádico? ¿Y si esto tiene consecuencias? ¿Qué nivel de consecuencias puede tener en la salud de una persona? O sea, una persona se puede morir por culpa de este hongo. Sí, ¿eh? Sobre todo, pero ¿quiénes son los que tienen más riesgo? Las personas inmunocomprometidas. ¿Cuáles son las personas inmunocomprometidas? Por ejemplo, las personas que tienen cáncer y que están, por ejemplo, en quimioterapia o en cuidados paliativos, las personas que toman corticoides, las personas que tienen alguna enfermedad autoinmune, como la artritis reumatoide. Ese grupo de personas pudiese tener las defensas más bajas y algunos grupos de población específicos tendrían mayor riesgo, por ejemplo, las personas mayores, las embarazadas y los niños más pequeños, sobre todo menores de 2 años. Ok, ya. Ahora, no ha sido un contagio masivo tampoco, ¿no es cierto? Son como O sea, casos no va a ser una muy pandemia. puntuales. Sí, ya. No, es muy puntual, pero es bueno que desde el punto de vista de salud pública se haga la comunicación de riesgo, que se diga que este hongo es peligroso, Ya. que cuida a su ¿Y mascota, solamente los que se gatos? mantiene- ¿Qué pasa con los perros? No, con los perros no se ha visto principalmente con los gatos, pero uno, a ver, desde el punto de vista de la biología, de la salud pública, uno no puede descartar que haya transmisiones con otros animales, ¿ya? Pero donde se ha visto, donde hay mayor riesgo, por lo menos es con los gatos. Ok. Oye, fíjate que el 2023 se ha transformado en el año con mejor calidad del aire desde que existe el plan de descontaminación en la región metropolitana. Entonces, que estamos llegando a todo el país, nos interesa esto también. Se registraron 243 horas en episodios por material particulado, 2.5, 25% menos que en el 2022. Eso es un punto bueno, digamos, ¿ah? Sí. Si nos remitimos a esta evaluación. Oye, mañana termina el periodo de restricción vehicular también en Santiago, así que
se cumple esa etapa, ¿no? Del año. Sí, sí. Sí, mira, esa noticia es muy buena, que baje el material particulado 2,5, que es el material particular fino, uno de los materiales particulados que produce más daño, sobre todo que causa más enfermedades respiratorias, por ejemplo. Es súper bueno. Ahora igual Santiago tiene un alto nivel de contaminación, ¿ya? Ahora con estos fenómenos climáticos que hemos vivido en el último tiempo, eso también ha favorecido que, por ejemplo, Santiago tenga una mejor ventilación, ¿ya? Porque tenemos que recordar que prácticamente Santiago es un hoyo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la ventilación de esa ciudad cuesta mucho, combinado con todo el transporte, ¿cierto? Que genera emisiones, la industria, el uso de leña, por ejemplo, etcétera, todo eso confluye a que tenga mayor contaminación. Así que con los eventos climáticos que bueno, muchas personas lo han pasado muy mal. De hecho, el socavón que vimos ahí en Reñaca se volvió un ícono en este segundo temporal. Trajo cosas buenas respecto a una mayor ventilación y una discusión, ¿cierto?, de los eventos asociados a contaminación. Oye, viene septiembre, viene la rinitis, viene todas las complicaciones, digamos, de las alergias, los plátanos orientales que andan dando vuelta por ahí, sobrevolando. Esto favorecido por el viento habitual, digamos, de primavera. Viene el cambio de horario también. Son cosas que marcan esta etapa del año también, Francisco. ¿Alguna recomendación en términos generales ahí? Bueno, el tema más complicado es el cambio de horario. ¿Por qué? Porque en el fondo, con el cambio de horario, los que más sufren son, por ejemplo, los niños. No se acostumbran fácilmente al cambio de horario. Así que ahí, Jorgito, te va a tocar, igual que a mí me va a pasar con la Leo, ¿cierto? Con los niños es un tema complejo. El tema de la alergia ya se ve, de hecho, ya después de la quincena de agosto empezamos a ver cómo lentamente empiezan a aumentar los episodios de alergia. Bueno, nosotros acá, sobre todo en el Gran Valparaíso, tenemos harto plátano oriental, ¿cierto? Empiezan a aparecer también estas flores amarillas que también generan hartos alergenos que obligan sobre todo a los asmáticos o las personas que sufren de rinitis. Así que la mejor forma para prevenir esto, ¿cierto?, es tratar de evitar exponerse a estos alergenos. En el caso de la casa, ¿cierto?, principalmente durante el día y hacia el mediodía, donde se alcanza el pic de los componentes que pueden producir alergia. Así que ojo con ventilar al mediodía, porque no me va a provocar que entre en masa, ¿cierto?, estas cosas que producen alergia a la casa. Por otra parte, también es importante que si les produce muchas complicaciones, vayan al médico, ¿cierto? No se aguanten. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas dicen, no, si tengo alergia, y al final puede tener un virus, ¿y cierto? Y si tiene complicaciones dentro de sus antecedentes, claramente es mejor ir al médico, ¿cierto? Sí. No automedicarse, porque muchas personas caen en eso. O sea, me tomo una pastilla para la alergia y listo, con eso ya me sentí mejor, pero en el fondo estoy tapando el síntoma, pero a lo mejor no estoy tapando el problema realmente que tengo de base. Oye, y un saludo para todos los asmáticos también, ¿eh? Yo te digo, yo fui asmático cuando era adolescente, se me quitó después con la adolescencia, hace muy poco, y resulta que ahora estoy sano y salvo, contento de la vida, digamos. Oye, porque es terrible ser asmático, ¿eh? Yo me imagino que han cambiado mucho los medicamentos. A mí, sí. ¿Se pueden nombrar los remedios por la tele? ¿Se pueden? ¿A dónde? ¿Qué onda? ¿Dónde fuiste? No, que fui a buscar es que yo soy asmático. Yo soy este inhalador. Hoy día la tecnología ha avanzado harto, porque en el fondo, mira, este inhalador es súper moderno, porque en el fondo uno lo abre ahí y ves que tiene como una boquilla, ¿sí? Uno lo aspira y es una vez al día. Así de fácil. Entonces, para los que somos asmáticos, tener estos medicamentos, y uno dice, oye, ya, pero esta cuestión debe ser súper cara. Bueno, se los digo, que los que somos asmáticos y tenemos GES, tenemos cobertura con estos medicamentos. Oye, ¿y cómo se llama? Este se llama Relvar. Perfecto. Se llama Relvar.
Ya, Es muy bueno. ¿contraindicado para alguien o, digamos, no hay mayor No, inconveniente? no, o sea, el médico se lo tiene que Sí, prescribir. claro, indudable. Pero, o sea, para los que somos asmáticos, o sea, te ayuda un montón en la calidad de vida porque es un solo puff diario, tiene muy poco efecto adverso porque los otros inhaladores que son habituales, aquí tengo la otra muestra, estos son los habituales, el salbutamol, ¿ya? Ah, claro, es el Fueron los típico. primeros. Ya, ahora, ¿cuál es el problema de esta cuestión? Porque como nadie sabe realmente cómo aplicarse el inhalador, finalmente no tan solo aspiras el fármaco, ¿cierto? Sino que ese mismo fármaco te queda en la boca y eso te produce más efectos adversos. Entonces, Mm, estos nuevos inhaladores, como el que te muestro acá, claramente no tan solo ayudan a mejorar la efectividad del control del asma, sino que también evitan que tú tengas efectos adversos indeseables que uno tiene con el salbutamol, que te aumenta, por ejemplo, la frecuencia cardíaca o sí. te produce Oye, algunas ¿sabéis lo que personas yo? mentores. Yo tomaba antes, o sea, Nefersil, no sé si te acordás de esa cuestión. Nefersil, efedrina con, a ver, Nefersil con efedrina, una cuestión así, que era una bomba. Y yo me tenía que inhalar esa cuestión y efectivamente el corazón, pero se agitaba a mil por hora. Entonces, es complicado el tema, ¿eh? Lo pasan mal Sí, no, los pero, asmáticos, ¿eh? Sí, es complicadito. no, pero ya la neurología te ayuda mucho a que mejore. Y bueno, y lo más importante, y volver a enfatizar, que como el asma hoy día es que las personas tienen cobertura, ya sea si ya se atienden por FONASA o por ISAPRE, así que eso es importante también compartir el mensaje porque muchas personas por desconocimiento, ¿cierto? O porque tampoco le preguntan al médico o el médico tampoco, o sea, muy pocos casos el médico lo desconoce, pero en la gran mayoría las personas no saben que al ser asmático hay cobertura GES. Qué bueno, buen Así que punto. eso es bueno, muy bueno. Ya, oiga, don Francisco, llegó la hora de la despedida. Muchas gracias, felicitaciones, gracias por reintegrarse aquí al programa. Me alegro que esté bien. Un saludo a la familia, a todo el mundo, que estén y nos vemos la otra semana para seguir conversando, pues. Sí, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien, cuídense. Chao, Chao. chao. Ahí está, don Francisco Álvarez, en contacto con este Ponte Online, contacto virtual que hacemos desde los estudios centrales del Ponte Online, para la tele, para la radio y para las redes sociales. Programa imitado, ¿ah? Sí, me han copiado algunas cosillas, usted sabe cómo es la televisión, pero nos alegramos mucho que se vaya posicionando. Usted lo vio primero en esto, ¿no es cierto? En este trabajo que hago yo, acá sucheo, pongo los títulos y todo. Y con la mesa redonda, ¿no es cierto?, que están copiando, y con los micrófonos y todas con las cámaras, ¿ah? que están montadas, que no necesitan. Yo puedo switchar aquí, por ejemplo, aquí arriba, ¿viste?